y también es reconstrucción en extremidades, tanto miembros superiores como miembros inferiores. ¿Okay? Eso implicaría tres clases distintas, ¿no? Pero por cuestiones de la compresión de su rotación, lo hemos unido en una sola clase donde vamos a hablar sobre los puntos más importantes de cada uno de estos, lo suficiente como para que ustedes puedan diagnosticar un problema de este tipo y puedan solucionarlo y enviarlo al especialista o resolverlo si ustedes pueden hacerlo así. Tenemos que en la reconstrucción del tórax, el tórax es una región donde tiene varios lados, ¿no? Varias caras, cara anterior, cara posterior, caras laterales. Entonces, cada zona a reconstruir se debe hacer, cuando uno reconstruye algo, lo tiene que hacer con los tejidos más próximos a la zona a reconstruir, ¿no? Porque cuando uno utiliza los tejidos cercanos, el resultado estético va a ser mejor porque se utiliza la misma piel, ¿no? Una piel muy parecida a la piel que queremos reconstruir, ¿no? Diferente que si utilizamos eh, zonas lejanas al defecto, ¿no? Por eso es muy importante poder reconstruir utilizando tejidos muy cercanos al defecto a reconstruir. Entonces acá tenemos la cara posterior del tórax, ¿no? Que deberíamos reconstruir con los músculos o los tejidos de la cara posterior, ¿no? Igual la cara anterior. Entonces en la cara posterior tenemos varios músculos muy importantes, como son el gran dorsal, ¿no? Que ven ustedes acá, y el trapecio, que son los músculos que más estamos utilizando, ¿no? Aparte de los otros músculos menores o colgajos solamente de piel, no tienen por qué ser colgajos de músculo, dependiendo qué tipo de reconstrucción quieren hacer. Siempre se utiliza según la escala reconstructiva de lo más simple a lo más complejo. Entonces, lo más simple es el cierre directo, si ustedes pueden solucionar un problema así. Si no, hay que ir subiendo la escala reconstructiva, ¿no? Utilizando colgajos simples como son los colgajos cutáneos, luego podemos pasar a los colgajos fasciocutáneos y así sucesivamente, ¿no? Miocutáneos, osteomiocutáneos, etc. Entonces, en cuanto a colgajos musculares, tenemos al gran dorsal y al trapecio en la cara posterior, ¿no? Que son importantísimos, sobre todo el gran dorsal, que es el músculo más largo, ¿no? En cuanto al pedículo de todo el sistema humano, ¿no? Entonces, cuando tienes un pedículo largo, tú lo puedes utilizar llevándolo a muchas zonas del cuerpo. Cuando tienes el pedículo corto, solamente lo puedes utilizar al costado, ¿no? En las zonas adyacentes, porque no te permite movilizarlo más lejos. En cambio, el gran dorsal es un músculo largo que empieza en la columna, fíjense, y se va hasta la axila. Entonces, fíjese el largo que tiene este pedículo. Y este músculo, si lo levantamos, podemos llevarlo hacia la parte anterior, ¿no? El tórax anterior. Está irrigado por la arteria tóraco-dorsal, rama de la subclavia, ¿no? Y además tenemos al otro músculo, que es el trapecio, que está irrigado por el tronco tirocervical en su arteria transversa, en su rama descendente, es la encargada de la irrigación del trapecio. Más adelante vamos a ver el pectoral mayor. Acá tenemos, ¿no?, la arteria tóraco-acromial en su rama pectoral.
Y así tenemos todo este árbol, ¿no?, arterial, donde podemos utilizar la rama correspondiente al sector de tejidos que nosotros querramos utilizar, ¿no? En la cara anterior, como ustedes verán, nuevamente se repite el dorsal ancho, porque el dorsal ancho lo podemos utilizar tanto en la cara posterior como en la cara anterior y en las caras laterales, porque para llegar a la cara anterior pasamos por la cara lateral del tórax, entonces sirve para toda la vuelta del tórax, ¿no? Y además tenemos al recto anterior del abdomen, ¿no?, uno de los más importantes músculos para la reconstrucción, ¿no? Y tenemos al pectoral mayor, que es semejante al dorsal ancho, pero en su cara anterior, pero tiene un pedículo mucho más pequeño, solamente lo podemos utilizar en la cara anterior, ¿no? Ambos, pectoral mayor como el dorsal ancho, son de tipo 5 de Maddens-Sinai, de la clasificación de Maddens-Sinai, que es la clasificación de los músculos por su irrigación, por el tipo de irrigación que tienen los músculos, y por lo tanto nosotros sabiendo esa clasificación podemos saber cómo podemos movilizar a los músculos, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, sabiendo esa clasificación. Por eso la importancia de la clasificación de Maddens-Sinai. Y así tenemos que el recto anterior del abdomen es un tipo 3, ¿no? Entonces ustedes revisen qué cosa es un tipo 3, qué cosa es un tipo 5, ¿no? Y podemos conversar más sobre esto, ¿no? El epípelo mayor ya es una estructura que está en el interior del cuerpo, que es la manta que cubre a las vísceras dentro de la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Y esta es una estructura muy bien vascularizada que podemos utilizar para exteriorizarlo y podemos cubrir zonas externas como son el tórax, el abdomen, ¿no? E injertar encima o colocar un colgajo encima. Eso es cuando necesitamos ya varias capas de tejidos para poder hacer una reconstrucción. Acá tenemos el pectoral mayor y el recto anterior del abdomen, ¿no es cierto? Entonces, el, el recto anterior, fíjese, este músculo, acá a ambos lados de la línea media, línea alba, ¿no?, es un músculo muy característico, fíjense. Estas son las intersecciones tendinosas que dan las características a este músculo, ¿no? Aquí tenemos el músculo, su irrigación, fíjense, tiene dos arterias principales, 50-50% cada una. Por eso es del grupo 3 de Maddens-Sinai. Diferente del grupo 5, que tiene una arteria principal y otra forma de irrigación mediante arterias segmentarias, o sea, arterias pequeñas, pero en bastante cantidad, ¿no? Entonces, por un lado, utilizamos una arteria principal para el pectoral mayor o para el dorsal ancho, o podemos utilizar las arterias secundarias, que pertenecen a otra arteria segmentaria, ¿no? Aquí tenemos este recto anterior del abdomen, que tiene dos arterias principales, ya no una como el otro, sino son dos. No tiene arterias secundarias, tiene una abajo y otra arriba, son las epigástricas, superior e inferior, ¿no? Cada una de estas vale igual, 50-50. Entonces puedo utilizar tanto esta arteria superior como la arteria inferior, dependiendo para qué lado quiera yo movilizar el recto. Si quiero este músculo llevarlo hacia arriba,
tengo que cortar la arteria inferior y levantar el músculo utilizando la epigástrica superior y lo llevamos hacia arriba. O si este músculo lo quiero ver hacia abajo, hacia la ingle, ¿no? A la zona inferior del abdomen, entonces para llevar este músculo, para levantarlo, tengo que cortar el pedículo superior y llevarlo hacia abajo. Y esto se va a irrigar solo por el pedículo inferior, ¿no? A ver, ¿qué tipo de colgajos tenemos? Tenemos los cutáneos, usted ya conoce, de rotación, de transposición, de avance, de interpolación, ¿no? Dependiendo la zona a reconstruir. Fíjese acá la axila, ¿no? Podemos hacer una transposición, podemos hacer una rotación, podemos hacer un avance, depende del colgajo que usa, de la forma de movilización que usa, dependiendo de lo que tenemos. ¿Qué significa esto? Si a mí me sobra piel en un sitio, yo puedo, con esa piel, esa flacidez de ese tejido, utilizarla y llevarla, ya sea rotándolo, transponiéndolo o avanzándolo. Va a depender. Por eso hay diversas formas de mover al colgajo. En cuanto a los colgajos musculares, igual. Lo podemos llevar arriba, abajo, lo podemos avanzar también, ¿no? Esos son los tipos de movimientos de un colgajo, dependiendo de qué, dependiendo del pedículo. El movimiento de un colgajo va a depender de cómo es el pedículo. Ese pedículo nos permite llevarlo hacia adelante, nos permite llevarlo hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿no? Pectoral mayor nos sirve muy bien para la región preesternal. Región preesternal, reconstrucción de la región del esternón, o también podemos reconstruir la región del hombro, mandíbula, ¿no? Toda esa zona va muy bien con este colgajo. Fíjense acá, un cáncer de la región del preesternal, ¿no? Fíjense. Acá retiramos el tumor, colocamos el músculo acá encima e injertamos, ¿no? Como el músculo es excelente receptor de injertos porque está muy bien vascularizado, ¿no? Entonces, todo tejido bien vascularizado recibe muy bien a los injertos. Y aquí ya está ya cicatrizado. Acá tenemos un tumor en la región central, preesternal del tórax. Retiramos el tumor, ¿no? Y vamos a movilizar un colgajo, avanzar un colgajo hacia esa zona, en forma de V. Este colgajo en forma de V. Lo avanzamos, levantamos y lo hemos avanzado aquí, fíjense, hacia la zona media, y el resto, esta parte de aquí la cerramos, suturando, vamos suturando, suturando, y esto lo vamos avanzando, y acá ya tenemos lo que hemos diseñado en forma de V, luego de retirar el tumor, se convierte al final, al cerrar, en una Y. Por eso se llama colgajo en VY, porque al avanzarlo deja una estela que hay que suturar que se convierte en la patita de la Y. Otro problema preesternal, utilizamos epiplon mayor, que colocamos encima del defecto y lo injertamos. Aquí está ya el epiplon mayor y encima hemos injertado. ¿Ok? Dorsal ancho. Fíjese el arco que puede abarcar por ser tan grande el pedículo, tan largo el pedículo. ¿Ah? Acá tenemos una paciente mastectomizada, ¿no? Entonces tenemos que reconstruir la mama. Y levantamos todo el colgajo
y lo llevamos hacia adelante, hacia la región mamaria, y reconstruimos la mama, ¿no? Vamos a ver más adelante eso. Aquí tenemos un tumor en la región pectoral en un paciente varón, ¿no? Entonces utilizamos el dorsal ancho, que por ser un músculo plano, ¿no? Como una sábana, no tiene, es diferente que el abdomen que está lleno de grasa, la espalda no es zona de acúmulo de grasa. Entonces, cuando reconstruimos con dorsal ancho, queda muy bien el resultado, porque el hombre tiene pecho plano, fíjese. En cambio, la mujer, como el hecho de tener mamas, tenemos que reconstruir la mama. Entonces, cuando utilizamos el dorsal ancho, para la reconstrucción en mujeres tenemos que colocarle un implante de silicona, un implante mamario. Entonces, para reconstruir el cono mamario en las mujeres. En los hombres no hay necesidad, es suficiente con el colgajo. En la espalda, fíjense, en la región de la columna, ¿no? Es un tumor que lo hemos resecado aquí, fíjense, con su margen de seguridad, y hemos levantado el dorsal ancho y lo hemos llevado para cubrir toda esta zona. Fíjense, ¿ve cómo está llegando? Cubriendo la zona, y aquí ya hemos injertado encima, ¿no? Otro problema, ¿no? Este es un aparato de estabilización de la columna vertebral que por algún motivo hizo dehiscencia luego que lo colocaron, y nos pidieron que hagamos la reconstrucción de esta zona. Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos un colgajo miocutáneo de dorsal ancho, fíjense, y aquí está, ¿ya? Trapecio, este es un colgajo con un vehículo mucho más pequeño, solamente nos sirve para reconstrucción así de las zonas adyacentes como son los hombros, el cuello posterior y la base del cráneo. No llega más allá, pero tiene el pedículo corto, ¿no? Las arterias transversas del cuello son arterias cortas, entonces no nos permite mover mucho este colgajo. Fíjense. Acá tenemos un defecto en el cuello posterior. Se retira todo este tumor y se lleva, fíjense cómo hemos sacado todo esto de acá y lo hemos llevado hacia la parte superior. Fíjense, acá hay otro tumor, acá se ve más claro, en la región mastoidea. Sacamos todo el tumor con su margen de seguridad, y este es el colgajo miocutáneo del transverso. Fíjense cómo hemos sacado el tumor y hemos llevado por debajo, haciendo un túnel, hasta la zona mastoidea. Acá se ve lo que ilumina el foco, que se ve que lo hemos doblado por dentro y lo hemos llevado hacia arriba. Recto anterior del abdomen, como les dije, si quiero llevarlo hacia la parte de arriba, corto el pedículo de abajo, la epigástrica inferior, y llevo este colgajo hacia la región mamaria, hacia el pecho, al tórax. Acá está el famoso colgajo Trump, que es la primera elección para la reconstrucción mamaria. La primera elección. ¿Por qué es la primera elección? Porque el acúmulo de grasa en la región infraumbilical natural de todo el mundo
hace que esta cantidad de tejido sea suficiente para la reconstrucción de un seno, como este de acá, por ejemplo. Acá tiene el paciente mastectomizado, la mama contralateral va a servir de ejemplo a lo que queremos reconstruir. Tenemos que semejar una mama con este tejido de acá abajo, semejante a la mama sana. Entonces, este tejido lo vamos a llevar, este músculo y esta isla de piel en forma transversal, lo vamos a llevar por debajo de la piel hasta la región mamaria. Aquí abrimos y hacemos emerger este colgajo que lo hemos metido por debajo del abdomen, lo hacemos emerger por aquí y ya tenemos tejido suficiente para la reconstrucción de una mama muy parecida a la mama sana, contralateral. Entonces, por eso este colgajo se llama colgajo TRAM. ¿Por qué colgajo TRAM? Porque es un colgajo transverso, ¿no? De isla, en una isla de piel en forma transversal del músculo recto anterior del abdomen. Es un colgajo miocutáneo. ¿Ok? Pues se llama colgajo TRAM. Colgajo transverso del músculo recto anterior del abdomen. Si esta isla de piel no la hiciéramos transversa, si no la hiciéramos parada vertical, hacia arriba, ya no sería colgajo TRAM, porque ya no es transverso, es vertical. Entonces sería colgajo con V, BRAM. Colgajo vertical del músculo recto anterior del abdomen. Entonces tenemos un colgajo transversal y un colgajo vertical. Para la reconstrucción de mama se utiliza el colgajo transversal. ¿Ok? Aquí tenemos un tumor de la región medio central del tórax y hemos llevado, fíjense, de aquí de la parte inferior, acá está el ombligo, fíjense, hemos sacado tejido, del ombligo hacia abajo hemos sacado tejido y hemos cerrado después y lo hemos hecho emerger por esta zona de aquí, ¿no? Por debajo del abdomen. Y aquí está reconstruido. Colgajo TRAM. Ahora, si queremos llevar este mismo colgajo, ya no hacia arriba, sino hacia la parte inferior del abdomen, ya no utilizamos la epigástrica superior, sino utilizamos la epigástrica inferior. Cortamos la epigástrica superior para poder liberar este colgajo y llevarlo hacia abajo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un gran defecto de un tumor de la pared del abdomen, ¿no? Y este tumor afecta todas las capas de la pared, la piel, el tejido celular subcutáneo, la fascia que cubre el músculo, los músculos de la pared abdominal, el peritoneo, que es la membrana que recubre la cavidad peritoneal, ¿no? Entonces, como tenemos varias capas de tejidos afectados por el tumor, al momento de sacar este tumor tenemos que reconstruir capa por capa en lo posible. Entonces, empezando del fondo, del peritoneo, vamos a utilizar el epiplon mayor como peritoneo, primera capa. ¿Ok? Y luego tenemos que reconstruir la pared fasciomuscular. Entonces, para eso utilizamos una malla sintética, una malla de polipropileno o malla de Marlex para reconstruir la pared fasciomuscular. Entonces ya hemos reconstruido el peritoneo primero y la pared fasciomuscular segundo. Y ahora, ¿qué cosa queda? La pared dérmica, ¿no? Tanto la piel como el panículo adiposo. Entonces acá,
fíjense, tenemos un gran defecto y nos queda esta porción central del abdomen en forma vertical. Entonces vamos a utilizar el TRAM en forma vertical. Cortamos así, ¿no? En forma vertical para llevarlo a esta parte superior del defecto. Entonces, para llevarlo a la parte superior tenemos que elevarlo. Entonces, cortamos el pedículo inferior y elevamos todo esto hacia arriba, como ustedes están viendo acá. Esto es lo que estaba acá, ¿no es cierto? Esto de acá. Ahora falta reconstruir la parte inferior. Entonces, para reconstruir la parte inferior, tenemos que utilizar el otro colgajo, el otro recto, en forma de colgajo vertical igual. Pero como queremos bajarlo, tenemos que cortar el pedículo superior y llevar este colgajo hacia abajo. Entonces tenemos un VRAM con pedículo superior y otro VRAM con pedículo inferior. Como ven ustedes acá, hemos cortado el pedículo superior y se irriga por el pedículo inferior. Esto lo llevamos hacia abajo. Entonces ya tenemos un VRAM para la parte superior, otro VRAM para la parte inferior. Esto lo suturamos, vamos suturando, suturando, suturando y queda un pequeño defecto al centro. Y ese pequeño defecto le colocamos injerto de piel, como ven ustedes acá. Tenemos un VRAM, otro VRAM y los injertos de piel. Acá, ¿por qué hemos podido colocar injertos de piel? Porque acá hay el estuche de los rectos, es una fascia muy dura y que ya no necesita más que un injerto. Diferente que esta zona lateral, que estaban expuestos los intestinos y todas las estructuras laterales, ¿no? Y así completamos la reconstrucción. Un VRAM, otro VRAM, un VRAM, otro VRAM y el injerto de piel. ¿Ok? Patología congénita de mama. Tenemos la línea mamaria. Esa es una línea que existe durante el desarrollo fetal intraútero, ¿no? Y que con el transcurso de la evolución del embarazo van desapareciendo. ¿Ok? Y solamente va a quedar la areola y el pezón definitivo junto con la glándula mamaria. Y todo el resto de areolas y pezones que empiezan en la axila y terminan en la ingle deben desaparecer, se deben atrofiar y desaparecen. Eso es lo normal. Pero hay casos de que no ocurre la atrofia total, sino quedan algunos remanentes embrionarios, como en este caso, por ejemplo. Tiene la areola y pezón normal, pero aparte se quedaron dos accesorios en cada lado. Esto es areola y pezón. Pues se llama politelia, areola y pezón. No tiene glándula mamaria, por eso se llama politelia. Si tuviera glándula mamaria, ya no se llamaría politelia, porque tiene areola, pezón y glándula, entonces se llamaría polimastia. ¿Ok? Polimastia. Acá tenemos areola, pezón y una pequeña glándula. Esta en la región de la axila es la zona más frecuente de aparición. A veces las pacientes llegan a la consulta pidiendo que le saquen ese gordito que tienen en la axila porque cuando se ponen blusas ajustadas se le nota un rollo ahí. Pero piensa que es un exceso de grasa. Pero no, es una glándula mamaria. Tenemos que explicarle que tenemos que sacar toda la glándula, que eso no se hace liposucción, sino hay que hacer resección de toda la glándula. Porque la liposucción no se puede hacer en la glándula. La liposucción se hace en la grasa, que tiene parte grasa, parte glándula, pero cuando hace la liposucción solamente saca la grasa y se queda la glándula.
Y esta glándula puede tener actividad cíclica, como las mamas normales, ¿no? Con todo el desarrollo cíclico, con la tensión premenstrual y todo, ¿no? Que se ingurgitan las mamas, hay dolor, se hinchazón. Igual sucede con esta polimastia. También se ingurgita, hay dolor, etcétera, puede ser. Depende de las hormonas. En los hombres, los senos masculinos, se llama ginecomastia. Ginecomastia, ¿no? Que normalmente en el 85% de los casos tiene un componente glandular y un componente mamario. Entonces se llama ginecomastia mixta, porque tiene tanto como glándula y tiene grasa. Ese es lo más común. Pero en un 5% solamente tiene glándula, es lo más raro, 5%. Y en un 10% es solamente grasa, no tiene nada de glándula. Eso se llama pseudoginecomastia. Y cuando tiene solamente glándula, como hemos dicho anteriormente, se llama ginecomastia pura o verdadera. Entonces tenemos la ginecomastia mixta, la pseudoginecomastia y la ginecomastia pura o verdadera. ¿Ya? Poco desarrollo de la glándula mamaria en mujeres, hipomastia o hipoplasia mamaria. Y esto es muy importante por todo lo que hace la mujer, ¿no? Para que lo que sirve la glándula mamaria, ¿no? Dar de lactar al bebé es parte de la belleza de la mujer, la glándula mamaria. Es el símbolo de la feminidad. Entonces, a muchas mujeres les afecta bastante y a otras no les interesa nada. Ahora, como el, la moda está en ser flaco pegado al hueso, entonces no hay tanta importancia como era antes, de que eran las siluetas perfectas, eran más llenas de grasa, con mayor peso. Eran, sí, no, había más problemas con las pacientes que tenían poco desarrollo de su glándula. Entonces, ¿qué hacemos acá? Se coloca implantes de silicona, ¿no? Con esta paciente tenía poca glándula y le colocamos implantes de silicona, ¿no? Los implantes de silicona deben ser colocados en una armonía con el resto del cuerpo. Tiene la parte superior del cuerpo, el tórax, debe estar en armonía con la parte inferior del cuerpo, que son las caderas. ¿Qué significa armonía? Que sea proporcional el tamaño de la glándula con las nalgas y las caderas, ¿no? Por eso en los concursos de belleza, cuando desfilan en ropa de baño, en las Miss Perú, Miss Mundos, Señorita Universo, qué sé yo, ¿no? Entonces se pasea por la pasarela en ropa de baño y dicen, fulanita tiene medidas, 90, 60, 90, o sea, 90 tiene de pecho, 60 de cintura y 90 tiene cadera. O sea, es un cuerpo armónico, bravo, ¿no? Perfecto. Ese es lo que es ahora. Pero antes no era así. Antes era pues 100, 120, 60 o 50 y 120 abajo. Eso era ya. Pero va a depender mucho de la época en que vivimos, ¿no? Lo que se supone que es el cuerpo perfecto. Y depende también de la región geográfica, porque diferente es el occidente con África o con Asia. Tienen otros parámetros de belleza. Para ellos, lo de la mama ni importancia le dan, ¿no? En los asiáticos, en los africanos, más importante es tener cicatrices, que eso le da la belleza, la alcurnia, ¿no? Todo el grupo social alto de una tribu africana tiene
se autolesiona produciéndose cortes para tener más cicatrices. Entonces, cuanto más cicatrices, es más bello el cuerpo de ellos, de los hombres sobre todo, ¿no? Hacen deformaciones de la nariz, de la oreja, ¿no? Porque esos son sus parámetros de belleza. El que nosotros lo vemos raro, igual ellos ven raro lo que para nosotros nos parece normal. El otro lado, demasiado desarrollo de glándula mamaria. Demasiado desarrollo de glándula mamaria. Entonces, esto es un problema de salud. ¿Por qué? Porque este demasiado desarrollo, el exceso de peso de la glándula, va a producir deformidades en la columna, como son la joroba, ¿no? Que es la cifosis, o desviaciones laterales, las escoliosis, que más adelante, a partir de los 30, 35 años de edad, empiezan a causar dolores en la columna. Y luego se deforman las vértebras, creando los picos del loro, que son lo que se llama la artrosis de los huesos. Es irreversible. Entonces nosotros tenemos que atacar el problema antes que produzca ese daño ya permanente en la columna. Y luego el paciente va a sufrir durante todo el resto de su vida. Fíjese, en este caso, estas glándulas mamarias normalmente que deberían pesar depende del tamaño del paciente, deberían pesar entre 350 hasta 500 gramos. Acá deben haber por lo menos 1000 a 1500. Entonces está cargando acá 1 kilo además en cada mama. Y eso, fíjese el hombro acá, por ejemplo, ¿no? Fíjese el hombro, acá hay un hueco, ¿ve? Un hundimiento. ¿Por qué? Porque es la cinta del brasier, ¿no? Que soporta todo este peso de la mama. Y acá al otro lado, fíjese, esto debe ser recto, no debería ser así, hundido. Entonces, y como es un peso crónico del día a día, ha producido ese hundimiento que debe estar ya produciendo dolores crónicos del hombro. Además de las deformaciones de la columna. Entonces hay que hacer la reducción mamaria. Antiguamente, las reducciones mamarias eran unas amputaciones de la mama, ¿no? Un corte de un lado para el otro, parecía que cortaban el cuerpo en dos, sacaban la glándula, cortaban los conductos galactóforos, entonces ya no podían dar de lactar a sus niños, ¿no? Las mamás luego que se embarazaban, ¿no? Y cortaban las terminaciones nerviosas, entonces quedaba el areola y el pezón anestesiados, insensibles a nada. Entonces, fíjese, al dejar insensible es muy incómodo para la mujer porque al dar de lactar no siente que el bebé la está lastimando, ¿no? Y puede producir heridas, ¿no? La mamá no se puede defender. Y además las areolas son parte de las zonas erógenas del cuerpo. Entonces es importantísimo en el juego de pareja, hombre-mujer, o mujer-mujer, o como sea, pero es el juego de pareja. Importantísimo para la relación sexual permanente, para que mantenga la unidad de la familia. Porque cuando el sexo no es bueno en una pareja, eso termina mal, ¿no? Se llevan a aburrir, cada uno se busca su otra pareja por fuera, se deshace todo el núcleo familiar. Por eso la importancia de conservar la sensibilidad de esa zona erógena. La importancia también de conservar la lactancia. Entonces, actualmente ya no cortamos aquí los conductos galactóforos que unen la glándula mamaria con el pezón, ¿no? Acá están todos los conductos galactóforos. Antes los cortaban, ahora no. Ahora hacemos la resección
por la base. Si tenemos un cono mamario y lo miramos como una pirámide, arriba está el pezón, en la punta de la pirámide, y el tercio superior es glándula, hasta la mitad podría ser. Y toda la base de la pirámide es grasa. Entonces, al saber esto, ahora lo que hay que resecar es solamente la grasa en la base y no tocamos la parte superior para que permanezca intacto todo lo que es glándula mamaria, conducto galactóforos y todo, ¿no? Así se debe realizar actualmente una reducción mamaria, ¿no? Nosotros en el hospital hemos desarrollado una técnica donde mantenemos la irrigación, la lactancia, mantenemos gran parte de la sensibilidad del areola y pezón y hacemos cicatrices pequeñas, ¿no? Ya no hacemos esa cicatriz de lado a lado, ¿no? Sino hacemos una cicatriz que se oculta dentro del cono mamario. Una cicatriz para acá, otra cicatriz para allá. Y el resultado final también es una mama bonita, ¿no? Estéticamente hablando, una mama bonita que la paciente la luce orgullosa. Eso es lo que debe ser una reducción mamaria con técnicas modernas. Nosotros pueden revisar, si ustedes desean, está publicado en la revista de la FILAP, que es la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica, donde hemos realizado un trabajo que se llama mamaplastía a pedículo superomedial, ¿no? Donde levantamos la mama, achicamos y la levantamos y la colocamos en su posición, porque esto con el transcurso del tiempo, por el peso, esta mama se va a caer hasta el ombligo y a veces llegan hasta la ingle por el tamaño y por el peso. Entonces tenemos que primero achicarla y después levantarla a su posición original, ¿no? Revisen ustedes ahí, yo soy el autor junto con los demás miembros del servicio, ¿no? El doctor Flores, el doctor Castro, que en paz descanse, y los residentes que rotaban en esa época. Hicimos esa publicación hace 2, 3 años atrás. Bien, entonces, esto se tiene que hacer sí o sí. ¿En qué momento? Luego del desarrollo sexual secundario, o sea, de la pubertad. Ya la mujer desarrolla sexualmente, ¿no?, sus formas, le crece la mama, le crecen las caderas, la chica la cintura, los vellos, todo. Ahí ya desarrolló y la mamá tiene que estar mirando, ¿no?, cómo es el desarrollo de su hija, para que vea, ¿no?, si es necesario llevarla al médico, al pediatra o al ginecólogo y le diga si tienes que operarte porque tiene demasiada mama, ¿no? Y ustedes mismos deben aconsejar, ustedes como médicos tienen que aconsejar a la familia que su hija debe operarse antes que cause problemas irreversibles. ¿Ok? Va a depender entonces de ustedes, como en muchas otras cosas más durante su vida, ¿no? El médico es el que previene las enfermedades, no solo el que cura es ya el cuento antiguo. La medicina moderna es una medicina de prevención de las enfermedades. Uno tiene que prevenir algo que va a ocurrir más adelante, en la medida de lo posible. ¿No es cierto? Por ejemplo, una paciente con asma usa mucho su inhalador. Ya se ha visto que eso puede producir infarto cardíaco. El día de anteayer ha fallecido una chica de 25 años con un bebé de 2 años de un infarto, posiblemente. Están haciéndole la autopsia porque usaba mucho su inhalador, asmática. Imagínense ese drama familiar que se te muere un hijo a esa edad. Uno de ustedes, que están por terminar, se mueren. Imagínense lo que pasa con sus padres. Una desgracia en la familia.
Pues ustedes tienen que prevenir, avisar que puede pasar eso, para que no abusen del uso de los medicamentos, ¿no? Y eso en estos casos, para evitar deterioro de la columna vertebral. Reconstrucción mamaria, esta es otra cosa ya. Esto es la pérdida de una mama, ya sea por un cáncer o por un traumatismo, donde hay amputación de la glándula mamaria, y tenemos nosotros que reconstruir, ¿no? Se puede hacer mediante colajos simples, si son pequeñas partes no cuadrantes, unas pequeñas cuadrantectomías que se llaman, que son tumores pequeñitos. Se hace una pequeña reconstrucción, se saca el tumor y se rota un colgajo, se desliza hacia abajo en una rotación y ya está. Fíjense, ve. Cuando son cosas pequeñas, cuando se agarra el tumor, en su inicio se puede hacer pequeñas resecciones, pero cuando ya se agarra avanzado hay que hacer la retirada total de la glándula mamaria y hay que hacer una reconstrucción total, ¿no? Una reconstrucción mamaria total. Entonces tenemos un colgajo que se usa mucho, que es el colgajo tóraco-dorsal lateral. Mañana vamos a hacer en el hospital uno de estos, una paciente mastectomizada, para los que están en mi grupo. Mañana vamos a entrar a la sala de operaciones temprano y vamos a hacer una reconstrucción mamaria con este colgajo del Holstrom, o Carriquiri, o Fulana. Son diferentes variedades, ¿no? Donde acá tenemos pues el paciente mastectomizado, fíjese, le falta una mama, acá tiene su mama al otro lado, pero cuando sacan la mama, no solamente sacan la glándula mamaria, sino sacan también la piel, entonces queda un pecho plano, masculino, y falta piel también. Entonces si yo quiero reconstruir eso y quiero poner un implante de silicona, si meto un implante de silicona por debajo de esta piel, entonces el implante de silicona que está formado en forma de, está fabricado en forma de cono mamario, se va a aplastar porque está la piel a tensión. Entonces, ese es un colgajo. Eso ya no va a ser una proyección anterior como la mama, sino va a ser como un aplastado, ¿no? Como un huevo frito, plano. Entonces, para evitar eso, tenemos que llevar piel a la zona. Acá está faltando la piel. Entonces, ¿de dónde sacamos piel? De la parte lateral y posterior del tórax, ¿no? Hacemos un colgajo de transposición, se llama colgajo dorsal, ¿no? Tóraco-dorsal lateral, ese es el nombre. Tórax, porque del tórax, dorsal, porque la parte posterior, lateral, dorsal y lateral. Entonces llevamos toda esta piel, ¿ve? Y todo este colgajo la llevamos acá al punto A y cerramos. Entonces ya llevamos toda esta piel extra, ¿ok? Aquí tenemos como esto de acá que estaba al costado lo hemos llevado hacia adelante, ¿no? Y aquí está esta piel acá y acá estamos metiendo el colgajo. ¿Ven ustedes? Esta piel, este colgajo, lo llevamos hacia adelante y hacia arriba y cerramos todo y ya tenemos. Y acá está cerrado, ¿no? Acá está cerrado, ¿ok? Hay varias formas de hacerlo. Holstrom lo hacía así, Blomqvist así, Carriquiri lo hacía así, ¿no? Eso va evolucionando dependiendo de cada uno, ¿no?
dependiendo de cada uno. Y aquí tenemos, fíjense, hemos ganado toda esta piel. Esta piel es de acá de lateral, porque si ustedes se tocan la cara lateral, ¿no?, del tórax, van a ver, si pinzan con sus dos dedos, ven que sobra piel. Y eso es acá en este paciente es lo que sobraba, fíjense. Porque fíjense cómo ha cerrado después de haber sacado toda esa cantidad de piel, se sube este colágeno inferior, se baja un poco se juntan las dos y ya está solucionado el problema. ¿Ven? Y acá está ya solucionado. Y con esta piel hemos hecho que este implante se proyecta hacia adelante. Fíjense la proyección, semejante al lado sano. Fíjense la proyección. Y acá adentro está el implante, fíjense. Tenemos una paciente mastectomizada, fíjense, falta piel, y aquí luego de el colgajo tóraco-dorsal lateral. Recto anterior del abdomen es la primera prioridad, porque acá no hay necesidad de implante, porque la cantidad de grasa que tiene es suficiente para formar todo el cono mamario, ¿no? Vamos disecando el abdomen, hacemos un túnel hasta la zona a donde tiene que subir este colágeno TRAM. Abrimos el estuche de los rectos. Como vamos a elevarlo, hay que cortar el pedículo inferior para poder llevar esto hacia arriba. Entonces, esto lo dividimos en 4 cuartos. El primer cuarto encima del músculo. El segundo a la derecha, el tercero a la izquierda y el cuarto lo desechamos porque es muy lejos, no llega a la circulación. Entonces, todo esto de acá, 1, 2 y 3, es lo que va a subir hasta por debajo de esto, va a salir por este agujero de acá. Esa es la irrigación. Cortamos el pedículo inferior, como ven ustedes acá, para elevar el músculo. ¿Ve? Hemos cortado el pedículo inferior y luego estamos midiendo a ver si ya llega y lo metemos por debajo y lo hacemos emerger fíjense acá está el codo del músculo. Es un TRAM, colágeno TRAM pediculado se llama. Así, nombre y apellido, TRAM pediculado. ¿Por qué? Porque ahora ya no se lleva todo el músculo. Si es otra opción, ¿no? No llevar todo el músculo y hacer un TRAM libre. Solamente se lleva solamente la isla de piel y se diseca las arterias y las venas, ¿no? Y se anastomosa con las arterias y venas de acá de la región torácica, como vamos a ver más adelante. Porque acá se va a crear una debilidad en el abdomen. Hay que poner una malla de Marles, como la que vimos ahí en la reconstrucción de la pared, para que no se cree una hernia acá. Entonces acá tenemos ya cerrado el abdomen y solucionado el problema. Entonces, así como hay el TRAM pediculado que llevas todo el músculo, hay el TRAM libre que solamente llevas un poquito de músculo que está por detrás de la isla de piel. Y disecas la arteria y la vena correspondiente, que es la arteria epigástrica inferior profunda. Epigástrica inferior profunda, ¿no? Se llama TRAM libre. Pero ahora ya no se usa músculo, ya se disecan las perforantes se disecan, ¿no? Y ya se deja el músculo en su sitio, fíjense, bien disecado, y esto se convierte ya no es un colágeno TRAM porque ya no tiene músculo, ya no es TRAM porque TRAM significa colágeno transverso del músculo recto anterior del abdomen. Ahora es un colágeno transverso pero sin músculo.
Entonces ya no se llama TRAM, se llama colgajo DIEP. ¿Por qué se llama DIEP? Porque es el colgajo de las perforantes de la arteria epigástrica inferior profunda. Deep, profundo. Inferior, epigastric perforant flap. ¿No? Colgajo de las perforantes de la arteria epigástrica inferior profunda. ¿Ok? Ha evolucionado, como los Transformers, van evolucionando. Aquí tenemos un colgajo TRAM, ¿no? Que utilizamos un poquito el músculo y luego lo cerramos. Fíjense acá, un poquito de músculo utilizado y lo anastomosamos en la arteria torácica interna o mamaria interna, arteria y vena. Y acá lo cerramos y quedó todo normal. Así se puede hacer este TRAM libre o podemos hacer un DIEP, que es mucho más evolucionado. ¿Ok? Aquí fíjense, ve el pedículo. Acá ve el esquema, lo que vamos a utilizar de músculo, el pedículo, y acá está disecado y está anastomosado ya en el tórax. Fíjense, ve. Acá tenemos un paciente y acá con su TRAM libre. Y hemos hecho la reconstrucción de la areola y del pezón. Como es un tejido más oscuro, una piel más oscura, buscamos un injerto que donde haya piel más oscura. ¿Dónde es eso? En los labios mayores. Y el pezón lo hacemos de un colgajito, levantamos un colgajo en forma de cilindro, lo enrollamos y hacemos el pezón y luego colocamos el injerto de piel del labio mayor alrededor. Y hemos formado el complejo areola-pezón, el CAP o CAM, como se llama también, complejo areolo-mamilar también se llama, ¿no? CAP o CAM. Otro paciente, acá. Muchos pacientes se van así, ya sin reconstrucción del CAP, porque ya no quieren ser sometidos a otra cirugía, porque estas son otras cirugías, ¿no?, sucesivas para ir mejorando el resultado estético, sobre todo, pero como ya tienen el volumen y lo ocultan dentro del brasier, ya no les interesa y desaparecen los pacientes. Ya no se hacen, ya no completan ya todos los tiempos de la reconstrucción. Cuando utilizamos el gran dorsal, tenemos que, como es un músculo que no tiene grasa, tenemos que utilizar el implante mamario. El implante mamario, ¿no? Fíjense cómo levantamos el músculo. Vamos levantando todo. Y aquí tenemos este es el gran dorsal, el músculo, la piel, fíjense, no tiene grasa, y tenemos que colocar un implante mamario para que produzca el cono mamario. ¿Ya? Fíjense este paciente acá y este acá. Y fíjense la cicatriz que queda en la espalda. Acá y acá, luego reconstrucción de areola y pezón. A otro paciente, acá está. La cicatriz. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, ¿cuál sería el músculo de elección para la reconstrucción mamaria? La primera elección es el recto anterior del abdomen, porque no se utilizan implantes. Es con el propio tejido del paciente. Pacientes sometidos han tenido la experiencia de un cáncer, no quieren ya los implantes, muchos pacientes, porque es un cuerpo extraño el implante, ¿no? Es un sintético, entonces prefieren utilizar su propio tejido. Pero hay pacientes que no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque ha tenido una cirugía anterior de abdomen, por decir, el apéndice, la vesícula, cualquier operación que haya tenido en el abdomen, hay cortes en el abdomen. Entonces ya te malogra el colgajo. Porque ya de repente
se han cortado las arterias y cuando tú levantas el colgajo, fracasa, se necrosa porque ya no tiene una buena irrigación. Entonces, pacientes que han sido sometidos a cirugías anteriores del abdomen, está contraindicado el colgajo TRAM. Si no, hay que buscar otras opciones, o el tóraco dorsal lateral, o el gran dorsal, o también se puede colocar, se puede expansores, ¿no? Lo que se llaman prótesis expansoras. Coloca un implante, lo infla, expande la piel y luego le coloca coloca un expansor de piel, mejor dicho, va inflando esa piel sucesivamente cada semana hasta lograr el volumen que uno quiere. Es como un embarazo que hacemos del tórax, ¿no? El embarazo va creciendo la barriga poco a poco, poco a poco, hasta los 9 meses, ¿no es cierto? Y la piel se va estirando. Igual, el tórax lo vamos estirando hasta que logramos la cantidad que queremos y luego de eso sacamos el expansor y colocamos el implante. Esa es otra opción. Son otras opciones, pero la primera opción es el TRAM, el colgajo TRAM, o el DIEP, pero que se utilice la piel infraabdominal, porque tiene la cantidad de grasa, es una zona de depósito de grasa natural. ¿Ok? Vamos a pasar a alguna otra pregunta. Sí, doctor. Y en la parte de tórax mencionó que creo que era el dorsal ancho, ¿verdad? ¿O no? En la parte del tórax, ¿cómo así? Cuando habló de la parte de la reconstrucción del tórax. Ah, claro, la reconstrucción del tórax lo hacemos primero con los colgajos adyacentes, ¿no? Pero cuando no hay, tiene que tener el dorsal ancho para el hombre sobre todo, ¿no? El dorsal ancho es tan grande, es una sábana prácticamente. Entonces sirve para reconstrucción de grandes defectos, ¿ok? Y si quieres hacer una reconstrucción mamaria, ya tienes que hacerlo con agregarle un implante mamario por debajo del músculo dorsal ancho. Esa es la diferencia, ¿no? ¿Ok? Gracias, doctor. Ok. A ver.